bendiga. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por sus bendiciones y su misericordia que es nueva cada día. Te doy gracias por darme la oportunidad de llevar hoy, día 3 de enero del 2022, el mensaje del Evangelio a través de este medio de la Iglesia Nueva Vida Jesucristo y en el programa Cristo te llama. Te pido sabiduría de lo alto, Padre Celestial, y me dirija con el poder del Espíritu Santo para comunicar tu palabra y sea escuchada. Tú nos enseñas a vivir como cristianos una vida centrada en Cristo Jesús, su Hijo, a permanecer en su presencia para lograr el premio de la vida eterna. Ayúdanos a establecer una vida diaria por fe, a caminar por fe hasta llegar a la meta final. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tema de la predicación del día de hoy es no darnos por vencidos como cristianos. La vida cristiana exige arduo trabajo, negación de sí mismo y capacitación rigurosa. Nunca se nos prometió que la vida cristiana sería fácil de vivir. Al contrario, el apóstol Pablo nos recuerda que debemos tener un propósito y un plan, porque vendrán tiempos difíciles y el enemigo, que es Satanás, nos atacará. Por eso debemos perseverar para lograr la promesa de un premio. Es una promesa que Dios cumplirá. Y en Romanos capítulo 8, versículos 35 y 37 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Es una pregunta. Y en el 37 nos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es, que si permanecemos en el amor de Cristo, venceremos. No nos daremos por vencidos. Obtendremos el premio, la vida eterna. Viviremos con Cristo si proseguimos a la meta. Y en Filipenses capítulo 3, versículos de 12 al 14, nos dice el apóstol Pablo: hacia la meta. Y en el 12 nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Y en el 14 versículo nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo es un ejemplo valioso para nosotros los cristianos, un ejemplo como servidor de Cristo, predicando el Evangelio. El apóstol Pablo padeció y sufrió persecución, maltrato físico, fue azotado, encarcelado, sufrió desnudez y hambre. Y nosotros, el propósito que tenemos como cristianos es seguir adelante, perseverando, olvidar el pasado y avanzar hasta llegar al final de la carrera para lograr el premio celestial al cual Dios nos ha llamado. ¿Qué tenemos que hacer ahora como cristianos? Primero, concentrarnos en la relación con Dios. Segundo, creciendo en el conocimiento de Dios. Tercero, siguiendo una vida de fe y obediencia. Número 4, fijando nuestra mirada en la meta de conocer a Cristo. Número 5, dejando todo lo que es dañino, abandonando todo lo que sea un obstáculo para avanzar por el camino angosto hacia Dios. Número 7, cambiar nuestro comportamiento, vivir en el Espíritu,
aplicar lo aprendido en el estudio de la palabra de Dios. Las Escrituras nos enseñan cómo ser cristianos verdaderos. Cristo nos ha prometido la vida eterna con Él al final de la carrera. Y en el capítulo 9 de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos de 24 al 27, nos dice, en el versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como el quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el apóstol Pablo presenta esta ilustración para explicar la vida cristiana, que exige arduo trabajo. Debemos ser disciplinados y hacer nuestro trabajo encomendado, negarnos a sí mismos y preparación rigurosa. La disciplina se refiere a la oración, al estudio bíblico y a la adoración, que son las que nos capacitan para correr con vigor y resistencia. Hay que entrenar con diligencia, no hacerlo por un breve trecho de cada día, sino que tenemos que entrenar diariamente, no quedarnos observando a los que van corriendo, no ser espectadores, sino así no es, sino ser constantes, perseverar, orando todo el tiempo, estudiando la Biblia, leer y escudriñar la palabra de Dios para estar preparados, meditar y aplicarla, alabar y adorar al Señor en todo tiempo. Así nos capacitamos para correr con vigor y resistencia, llegar a la meta y ganar el premio. Es recibir una corona incorruptible, es un premio eterno. Y los cristianos nos alimentamos con la palabra de Dios y nos fortalecemos con la oración. Así obtendremos la victoria. Y en Romanos 8:37, recordar que nos dice allí la palabra: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Seremos vencedores si hacemos lo correcto. Y una reflexión ahora sobre esta pregunta: ¿qué tiempo le estamos dedicando a Dios? Pensar en esto: ¿qué tiempo le dedicamos a Dios? También necesitamos la autodisciplina, y esta requiere que nos evaluemos internamente, que nos revisemos por dentro y nos preguntemos cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestras debilidades. Reconocer nuestras debilidades para trabajar en ellas y mejorarlas. Fortalecer nuestra voluntad, saber decir no a un fuerte deseo que obstaculice la permanencia en el camino correcto. Debemos ser un buen soldado de Jesucristo. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en el versículo 2 nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo nos podemos ser fuertes por medio de la gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo inmerecido que recibimos. Somos salvos por la gracia de Dios. Lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. También debemos vivir por su gracia. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice:
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Quiere decir que para llevar una vida agradable a Dios debemos depender plenamente de Cristo y de su poder, y no de nuestras propias habilidades. Él nos dará las fuerzas para llevar a cabo su obra. Como seguidores de Cristo debemos estar listos para transmitir su fe, esto es, ayudar a los nuevos creyentes para multiplicar el mensaje. Es enseñar también a otros las grandes verdades para que las transmiten a otras personas y así se extienda el mensaje del Evangelio. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando sufrimos a causa de Cristo, estamos compartiendo esa misma experiencia con todos los que han sufrido por el amor al Evangelio. Hay muchos mártires, misioneros, predicadores que enfrentaron sufrimientos. Debemos pedirle a Dios que nos permita tener la valentía, la dedicación y la voluntad de aquellos que han padecido sufrimientos y renunciar a los placeres del mundo para servir a Dios. Este es nuestro reto como cristianos. Quitémonos todo lo que nos impida ser un buen soldado de Jesucristo, especialmente el pecado. Alejarnos del mundo del pecado es no pecar. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es despojarnos de toda cosa terrenal y poner la mirada en Cristo. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 4 a 6 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y en el versículo 6 nos dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y Timoteo tuvo sufrimiento por predicar y enseñar el Evangelio, pero lo soportó. Y el apóstol Pablo puso como ejemplo a soldados, a los atletas y a los agricultores como personas que necesitan tener disciplina y estar dispuestos a sacrificarse a fin de lograr los resultados que se desean. Al igual que para nosotros los cristianos, como un soldado, es necesario renunciar a una vida de seguridad, renunciar a esa vida de comodidad, a esa vida de confort y soportar una disciplina rigurosa. Y como cristianos, hacer como hace un atleta, debemos entrenarnos rigurosamente y seguir las reglas, obedecer, ser disciplinados, dedicando tiempo a Dios y darle el primer lugar. Y como agricultores, nosotros los cristianos debemos trabajar arduamente y ser pacientes para gozar del fruto de su labor. Y a pesar del sufrimiento, no darnos por vencidos, porque pensamos en la victoria, nos imaginamos el triunfo y esperamos la cosecha. Un premio eterno, una vida eterna. Ese es nuestro premio. Y por eso podemos ver que Dios es glorificado. Podemos ver que más personas se encuentran a Cristo y tenemos la visión de vivir eternamente con Dios algún día. Y todo esto vale la pena, nuestro sufrimiento. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es Cristo Jesús. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7 dice: considerar lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que pensara en sus palabras y que Dios lo ayudaría a comprenderlas.
Dios nos habla a través de la Biblia y en su palabra, y nosotros debemos estar abiertos a recibir sus enseñanzas. Debemos leer la Biblia y pedirle a Dios que nos revele su verdad eterna y nos enseñe cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Pensar y meditar de lo que hemos leído. Dios nos da el entendimiento. Y en Gálatas capítulo 6, versículo de 7 al 8 nos dice, versículo 7, nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pablo, el apóstol, dice, Dios no puede ser burlado y enseña el principio de que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y se refiere a que cada acción tiene consecuencia. Si siembra egoísmo, cosechará aflicción y maldad. Si murmura de sus amigos, perderá su amistad. Pero si siembra servicio a Dios, cosechará alegría y vida eterna. Debemos servir con amor a Dios y al prójimo. Algunas personas consideran que el pecado no es nada importante y piensan que incumplir las enseñanzas bíblicas no tendrá ningún efecto en su vida. Y con esta actitud que demuestran, se están burlando de Dios y han sido víctimas del engaño del enemigo. Dios ha dejado muy claro su juicio en la Biblia, así que no debemos minimizar nuestros pecados. Todo pecado nos aparta de Dios. Y el apóstol Pablo señala las maneras en que ofendemos al Señor con nuestras intenciones, con nuestro carácter impuro, con las palabras, con la idolatría y con las acciones. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y como creyentes necesitamos recordar cuán ofensivo es el pecado para Dios. Aunque hemos sido salvos de su ira, no podemos pecar, hacer lo que nos plazca. Nuestra meta es vivir como hijos de la luz, no de las tinieblas. Y la pregunta es, ¿qué estás sembrando hoy? Reflexionar sobre este punto. Nos podemos preguntar, ¿sí? ¿Qué estamos sembrando hoy? Puede ser así también la pregunta. Recuerda, la ley natural es que uno cosecha de lo mismo que siembra. Como cristianos, no nos cansemos de hacer lo correcto. Hagamos el bien a todos. Y Colosenses 3, versículo 17 dice, Colosenses 3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Debemos ser agradecidos, vivir agradecidos de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos guía y nos protege a diario. Y en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en el 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Significa que no nos desalentemos de hacer continuamente el bien. Aun cuando no recibamos una sola palabra de agradecimiento, debemos siempre hacer el bien. Y el apóstol Pablo nos anima a seguir haciendo el bien y a confiar en que Dios tomará nota de lo que hacemos. A su debido tiempo cosecharemos bendiciones y así no nos damos por vencidos como creyentes. Debemos vivir para agradar al Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
no darnos por vencidos, sino seguir hasta el final. Y la conclusión de esta palabra del día de hoy es: como cristianos, vivir despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. Nuevas criaturas somos. Soportar el sufrimiento como un soldado, no enredarnos en los asuntos de este mundo, seguir las reglas del Señor como lo hace un atleta para ganar el premio. Esforzarnos como el agricultor para poder gozar del fruto de su labor y considerar lo que dice el apóstol Pablo: no quiero que al final Dios me descalifique. O sea, que Dios no nos descalifique. El premio que recibiremos es vida eterna. Viviremos con Cristo. Y el llamado de hoy como cristiano es a no darnos por vencidos, a olvidar el pasado y avanzar hasta el final. Renunciar a los placeres del mundo para servir a Dios. Es nuestro reto como cristianos. Somos llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo para llevar almas a Cristo. El Evangelio es poder de Dios. Y también hay un llamado para la persona que escuche este mensaje y no es cristiano. Cristo te llama y te invita a recibirlo como Señor y Salvador, a aceptar el regalo de la salvación de tu alma, y Dios quiere que nadie se pierda. Cristo te llama y te ofrece vida después de la muerte, vida eterna. Solo tienes que creer. Pero debe primero arrepentirse verdaderamente de sus pecados, pedir perdón a Dios y dar un cambio a su vida. Es una vida en Cristo. Solo Cristo salva. Y la invitación este día es para congregarse en la iglesia más cercana donde se predica el Evangelio de Jesucristo tal como está escrito en la Biblia. También puede comunicarse con nuestro pastor Juan Carlos Molina en la iglesia Nueva Vida en Jesucristo, 73 Fairmont Avenida, lugar Hyde Park, Massachusetts. Y los servicios son martes y jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana. Les habló la hermana Ana Castillo. Dios los bendiga.